Dando una prueba a un grupo de estudiantes, los grados y el género se resumen a continuación. Si un estudiante fue elegido aleatorio, encuentre la probabilidad de que el estudiante obtuvo una A. Queremos encontrar la probabilidad de que un estudiante aleatorio recibió una A mirando la mesa. Aviso como esta columna aquí nos dice el número de estudiantes A. Había un total de 30 estudiantes A, 13 de los cuales eran hombres, 17 de los cuales eran mujeres. Y mirando la columna de totales, aviso 31 hombres hicieron la prueba, 37 hembras hicieron la prueba. Por lo tanto, había un total de 68 takes de prueba. Así de los 68 takes de prueba, 30 recibieron A y por lo tanto la probabilidad que un estudiante eligió aleatorio habría tenido una A sería el número de estudiantes que reciben una A, que es 30, dividido por el número de estudiantes que hicieron la prueba, que es 68. Así que es la probabilidad, pero nos piden expresar la probabilidad como fracción o decimal. Si lo expresamos como una fracción, queremos asegurarnos de que una fracción está en forma simplificada. Aviso 30 y 68 comparta un factor común de 2, y por tanto como fracción, la probabilidad de una A sería 15/34. Esta fracción está en forma simplificada. También damos la probabilidad como un decimal, y aunque no lo pide, como un porcentaje. Para convertir la fracción en un decimal dividiremos. 15 dividido por 34. Vuelvamos a 4 lugares decimales, así que sería aproximadamente 0.4412. Aviso como los 7 indican redondearse. Así que el valor decimal será una aproximación, 0.4412. También escriba esto como un porcentaje. Para convertir un decimal a un porcentaje, multiplicamos por 100, y agregue un signo por ciento o mueva el punto decimal hacia la derecha 2 veces, así que esto sería 44.12%. Pero es importante tener en cuenta que la fracción es la probabilidad exacta, y el decimal y el porciento son aproximaciones redondeadas. Espero que hayas encontrado esto útil.